Vamos a mirar algo que la verdad es como cuando decía al inicio, cuando lo leemos encontramos nuevas ideas que nos ayudan realmente a mirar las cosas de otra manera y a experimentarnos de otra manera. Hay una petición que Jesús nos hace y Él dice, no sigas estando en conflicto. No sigas estando en conflicto. Cuando Él me pide o Él nos pide que no sigas estando en conflicto, es porque Él sabe que en tiempo y espacio nos encontramos muchas veces en conflicto. Pero Él dice, no sigas estando en conflicto. Y si Él pide que no sigamos estando en esa condición de conflicto, es porque realmente se puede. Y ya sabemos que para poder hacer algo diferente necesitamos un cambio de mentalidad. Ayer cuando leí esta parte, lo hice desde el ordenador y me encantaba como sentir que Él nos habla directamente y como que colocaba la palabra Marta, como diciéndome Marta, o Mariló, o Chelo, o Lola, les voy a decir algo, no sigas estando en conflicto. Y la siguiente frase es el resultado de esa petición, porque sin ataque no puede haber guerra. Si lo miramos aquí en tiempo y espacio, lo que está sucediendo, por decir algo, en Afganistán, es una representación muy clara y concreta que si no hubiera ataque, no podría haber esa guerra que se está presentando. Igual podría ser allí, o igual podría ser en Colombia, o igual podría ser en nuestra casa, o en nuestra oficina, o en la calle, o en el supermercado, o en el banco, no importa. El hecho de escuchar esta petición, porque para mí es como una petición que como hermano mayor nos hace, esta petición significa cambia, cambia, no sigas estando ahí. Y si tú cambias la causa, que son los pensamientos, porque ya sabemos que el conflicto es el efecto, entonces el hecho de no seguir allí con estos pensamientos que dan como resultado el conflicto, entonces tampoco puede haber guerra y tampoco puede haber ni ataque ni guerra. Entonces, ¿de dónde viene el ataque y la guerra? De estar en conflicto. Y esto me ha encantado porque es como no nos damos cuenta muchas veces de la causa de ese efecto. Eso incluye incluso, y no parece que hubiera una relación entre conflicto, ataque y guerra en el temor a Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque él dice, tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Y es como que a veces pareciera que es una frase suelta dentro del párrafo, pero no es así. Enseguida me dice que Dios es nuestro único refugio. ¿Por qué es importante reconocer que Dios es nuestro único refugio? Quiero que lo mires en tu mente. ¿Qué sucede cuando por un momento te dices a ti mismo, a ti misma, Dios es mi único refugio?
Y quiero que mires a Dios como un estado mental. Si Dios es mi único refugio, mi único, la cuestión es que aquí en tiempo y espacio, en este sistema de pensamiento, en este programa, Dios no es nuestro único refugio. Aquí estamos oscilando entre el Dios que fabricamos y el conflicto. Pero cuando nos situamos desde este Dios del cual nos habla el curso, Dios es mi refugio, Dios es mi seguridad, Dios es mi fortaleza, Dios es mi fuente, Dios es la luz en la que veo, Dios es el amor en el que perdono, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Cuando Él se convierte en ese refugio, entonces Él dice, en Dios no hay ataques. Y el cielo no se ve amenazado por ninguna clase de ilusión. Fíjate, ahí cuando estamos en esa idea, Dios es mi único refugio. Dios es mi único refugio. Ya enseguida es como que nos trasladamos a ese estado mental que llamamos cielo, donde es un estado mental que no puede ser acechado por ninguna clase de ilusión. Me encanta cuando podemos mirarlo así como un estado mental. Yo puedo estar en un estado mental y eso es lo que aprendemos a través del curso. Y creo que cada uno ha tenido como esa experiencia de sentirse que Dios es su único refugio. Así como experimentamos eso, se nos olvida y volvemos a experimentar el conflicto. Pero como siempre hacemos énfasis, tengo el poder de decidir. Tengo que usar ese poder. Él nos dice, no se te pide que luches contra tu deseo de asesinar. Cuando yo leí esta frase recién entré al curso, no se te pide que luches contra tu deseo de asesinar. Esta palabra como que yo decía, pero tampoco es, como que me parecía exagerado esta palabra. Pero dentro del contexto y cuando sigo leyendo, lo que él me quiere decir es que lo que no es amor es asesinato. Así como nos lo dice de otra manera, lo que no es amor es miedo. Lo que no es amor no existe. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar. Ok, todo lo que no es amor es asesinato, entonces no se me pide que luche contra el deseo de estar en conflicto o de estar en miedo o de estar en una idea de carencia o en una idea de soledad o en una idea de insuficiencia. No se te pide que luches contra ese deseo, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. Es decir, es como que no nos damos cuenta por la forma que toma ese deseo de asesinato, cuál es la intención. Es decir, cuando tengo miedo, no me doy cuenta cuál es la intención de tener ese miedo o de estar en conflicto o en el ataque. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque.
Y claro, suena muy tajante y tal vez si lo escuchamos desde el sistema de pensamiento del ego, vamos inclusive a rechazarlo y decir, no, él está exagerando demasiado, yo no tengo este deseo de asesinato. Pero yo creo que esa exageración o esa intransigencia es lo que nos ayuda a finalmente tomar una decisión en la mente. Él me está diciendo que lo que no es amor es asesinato, lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Y viéndolo de esta manera tan contundente, creo que la decisión es fácil de tomar. Y es como que te coloca ahí en eso que tal vez a veces no queremos hacer, y es tomar la decisión. O me quedo en este estado mental o elijo este otro estado mental. Desde el sistema de pensamiento del ego, desde este aprendizaje en tiempo y espacio, parece que fuera difícil lo que la verdad nos pide. Parece que nos hace sentir o nos hace ver que requiere más esfuerzo. Y no es así. No es así. Porque así como tenemos y ponemos energía en el conflicto, también podemos poner esa misma energía en el amor. Pero claro, si el aprendizaje previo es como, y lo hemos experimentado a través de lo que, a través de los medios que se nos ofrecían aquí para estar en paz, es como, bueno, necesito dejar esto, necesito dejar o el trabajo, o la familia, o el lugar, pero no se nos enseñaba que lo que teníamos que dejar era la manera de pensar. Eso era lo que tenemos que abandonar. Que teníamos que abandonar muchas cosas. Y claro, eso resultaba ser como un sacrificio, como una pérdida. ¿Cómo así que ahora necesito alejarme de mi familia? ¿Cómo así que necesito dejar, no sé, las cosas que usualmente hago aquí en tiempo y espacio? Y por eso es como la idea de que estar en paz o experimentarnos feliz parece que requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere sacrificio. Y no es verdad. Lo importante a reconocer es que todos estos estados mentales, todos estos pensamientos que no son amorosos, son ilusiones. ¿Y cuál es el efecto de estas ilusiones? Que fabrican un mundo que no es real, pero que sin embargo vemos como real. Claro, aquí un pensamiento tiene todo el poder que le damos. Y algo que parece irreal, lo vemos muy real. Pero se nos olvida quién le dio la intensidad de realidad. Parece que es el mundo. Es como cuando hemos visto la idea del proyector, ¿no? Que si la imagen se distorsiona, si la imagen ya no es tan clara, si la imagen se vuelve opaca, no vamos a la imagen a arreglar el problema. No, vamos al proyector
porque en el proyector es donde está la causa, no en la imagen ya proyectada. Y el curso es una constante enseñanza, como lo expresaba Marilón, ¿no? Soy responsable de lo que veo, ya sea en las ilusiones o en la verdad. Claro, es más fácil hacerse responsable cuando vemos lo que nos gusta, si es paz, pero cuando vemos el conflicto, ahí parece que la responsabilidad está fuera. Y parece que entonces los problemas no se solucionan o que los problemas no tienen una salida. Y resulta que sí tienen una salida, porque la causa se puede cambiar. Otra de las cosas que miraba con respecto a lo que estamos mirando es lo que Jesús nos enseña cuando Él dice, el asesinato o el ataque o el miedo y el amor son incompatibles. Si ambos fuesen ciertamente, o si ambos fueran ciertos, tendrían entonces que ser lo mismo e indistinguibles el uno del otro. Si ambos fueran ciertos, si ambos pudieran ser simultáneamente posibles. Ahí es de donde viene la idea, no puedo ver dos mundos. ¿Cómo puedo ver el mundo de la paz si es que el conflicto niega la paz? ¿Cómo puedo ver el amor si lo que lo está negando es el miedo? Y claro, aquí hemos subsistido, hemos aprendido que estos dos aspectos tienen que ser parte de la vida, tienen que ser parte de nuestra relación, tienen que ser parte de nuestro trabajo, tienen que ser parte de nuestra amistad, de la vida misma. Pero a través de este cambio de mentalidad estamos descubriendo, no, el amor y el conflicto, o el amor y el ataque, o el amor y el miedo no pueden ser compatibles. Y aquí otra vez es como veo esa mente intransigente de Jesús, que nos lleva como a como esa punta del precipicio, pero no para que te tires, sino para que te des cuenta de a dónde nos conduce una idea y dónde nos conduce la otra. ¿Qué pasaría si me tiro desde ese precipicio? Claro, sé que voy a experimentar dolor, sé que puedo experimentar la muerte. Entonces puedo como hacerme un paso atrás y tomar otra decisión. Escucha bien. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Lo repito, toda forma, y hago mención cuando digo toda forma de asesinato, es para que también lo podamos asociar, miedo,
toda forma de ataque, toda forma de ira, porque todo lo que no es amor es todo esto. Entonces, vamos a reconocerlo, que toda forma de asesinato, que toda forma de ataque, que toda forma de miedo, que toda forma de defensa, que toda forma de carencia, que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Hemos sentido que como que los milagros están limitados, que como que no tenemos acceso al milagro, pero no es verdad. Somos los limitadores del milagro. En nuestras propias mentes, a través de lo que estamos pensando. ¿Cómo limito yo el milagro? Ayer cuando leía esto era como, wow, gracias por mostrarme qué es lo que limita el milagro. ¿Quién es el que limita el milagro? Pero hay buenas noticias. Voy a leer la frase que dije antes para enlazarla con la siguiente. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros. La curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Aún así, el Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. Sabe también cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla para que ya no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer. Reconoce que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Quiero que te digas allí donde estás, reconozco que cualquier forma de asesinato, de miedo, de ataque, de defensa, de tristeza, depresión, no es mi voluntad. Fíjate, esa es la pequeña ofrenda que le ofrecemos al Espíritu Santo. Y así, el hecho de tomar esta decisión, el hecho de poner este pensamiento en nuestras mentes, Él dice, nos eleva por encima del campo de batalla. Aquí a veces estamos buscando cómo hago para salir del conflicto. Y volvemos otra vez a sentirnos en el conflicto. Y Él con una simple frase nos está diciendo, esto es lo único, esto es lo único, lo único, lo único que tienes que hacer. Reconozco que cualquier forma de asesinato, de ataque, de miedo, no es mi voluntad. No es mi voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra voluntad si no es esa? Ya sabemos el amor. Y cuando estamos diciendo amor, significa paz, significa felicidad, significa unión. Y esto nos ayuda a elevarnos.
Es como si tomáramos un elevador y pidiéramos, quiero ir al penthouse para mirar toda la ciudad desde una nueva perspectiva. Fíjate cómo hay una forma fácil de encontrar la salida. Por eso este despertar es tan activo. Es como que tú no te quedas esperando que alguien lo haga por ti. Tú lo haces, tú conduces tu mente. Reconozco que cualquier forma de asesinato no es mi voluntad. Y entonces, cuando estamos haciendo esa declaración, él dice, entonces tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla, el conflicto, la guerra. Cambia nuestro propósito aquí en tiempo y espacio cuando hacemos esta declaración. Al elevarnos, como nos dice Jesús, por encima de, voy a incluir todas las ilusiones, por encima de la depresión, por encima de la carencia, por encima de la preocupación, por encima de la ansiedad, por encima de los celos, por encima de la idea de carencia. Al elevarnos, nuestra perspectiva cambia. Porque mientras estamos en esos estados se ven muy reales. Muy reales. Dice, más desde lo alto eliges los milagros en vez del asesinato. Dime, elijo el milagro en lugar del asesinato. Elijo el milagro en lugar del miedo. Elijo el milagro en lugar del conflicto. Elijo el milagro en lugar de la enfermedad. Elijo el milagro en lugar de la depresión. Elijo. Y es importante ser consciente de lo que estamos haciendo. Yo elijo el milagro en lugar de la muerte. Yo elijo el milagro en lugar de la soledad. Yo elijo el milagro en lugar de... Quiero que por un instante cierres tus ojitos y te digas a ti mismo, ¿qué es lo que quieres elegir? Elijo el milagro en lugar de... Elijo el milagro en lugar de... Cada uno puede mirar en su mente por qué quiere elegir el milagro en lugar de puntos suspensivos. Elijo el milagro, voy diciendo la frase y tú la complementas. Elijo el milagro en lugar de... 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 Y desde esta nueva perspectiva del milagro, te muestra entonces que eso que habíamos elegido no es real y que es fácil escaparse de ello.
elijo el milagro en lugar de la depresión. Mientras estaba inmersa en ese estado, entonces me parecía real. Pero cuando estamos eligiendo el milagro, esos estados ilusorios se desvanecen. Allá. ¿Y quién hizo posible ese otro estado? Tú. ¿Qué tuviste que hacer? Ejercer tu poder de decisión. Y hay una pregunta, dos preguntas que Jesús nos hace. ¿Cómo ibas a poder percibir una batalla o una tristeza o una ansiedad o un miedo, lo que sea, como inexistente si participas en ella? Por eso cuando estamos en una situación y la vemos de determinada manera y alguien nos dice, no, pero hay otra manera de verlo. ¿Por qué esta persona considera que hay otro estado? Porque no está participando de la situación, entonces puede verla de otra manera. Pero cuando estamos inmersos, cuando estamos participando, lo vemos como real. No lo podemos ver como inexistente. ¿Cómo vas a poder reconocer la verdad de los milagros si el asesinato, el ataque o el miedo o el conflicto es tu elección? No puedo. ¿Cómo iba a poder reconocer la verdad de los milagros si es que estaba eligiendo las ilusiones? No hay manera. Por eso me ha encantado como leer esta sesión, porque veo cómo esa intransigencia de Jesús nos ayuda activamente a tomar una decisión y a ponerlo en práctica. Es como estás en tu trabajo y hay una situación que, no sé, te causa ansiedad o estás preocupada o sientes que no vas a alcanzar a hacer lo que te están pidiendo. Ok, me voy a tomar un instante. Pido un milagro en lugar de esto, en lugar de esta ansiedad, en lugar de este miedo. Y ya entonces deja de participar en esas limitaciones, porque al final las ilusiones se convierten en limitaciones. Pero parece que la limitación está afuera y resulta que la limitación se proyecta desde adentro hacia afuera. Cuando me encanta esta parte porque es como él dice, ok, estamos mirando esto, pero yo te voy a poner en sobreaviso. En caso de que tengas la tentación de atacar, cuando la tentación de atacar se presente, cuando la tentación de tener miedo, de estar enfermo, de tener cualquier forma de ilusión se presente para nublar tu mente y volverla asesina o miedosa o depresiva, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. Dime, ¿puedo ver la batalla desde más arriba? Porque al final todas las ilusiones representan una guerra contra nosotros mismos. Y él dice como, tú puedes reconocer la forma como se presenta esa tentación y la puedes reconocer con estas señales. Una punzada de dolor, un ápice de culpabilidad, pero sobre todo la pérdida de la paz. Y él dice, conoces esto muy bien. Cuando se presenten,
y Él sabe que se van a presentar. Por eso es como nos pone sobre aviso. Cuando se presente, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige, pero fíjate, elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato, en vez del miedo, en vez del ataque, en vez de la defensa, en vez de la depresión, en vez de la carencia, en vez de la preocupación, de la ansiedad. Y Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinarán tiernamente ante ti para apoyarte, pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que estés. Recuerda que dijimos al inicio, Dios es mi refugio. Queremos permanecer en ese refugio. Y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto a su Hijo. Oh, oh. Wow. Dime, elijo un milagro en lugar de, elijo un milagro en lugar de. Tenemos derecho a los milagros. Y tenemos derecho a los milagros por ser quien somos, el Hijo de Dios. Así que quiero dejarlo hasta aquí porque es como, para mí la enseñanza de esto que hemos compartido ahora es recordar eso, que puedo elegir un milagro en lugar de los resentimientos. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Vamos a mirar la práctica de un poquito de esta lección. Tengo, y preciso la abro aquí donde, en la lección 77, tengo derecho a los milagros. Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres. Recibirás milagro debido a lo que Dios es. Y ofrecerás milagro debido a que eres uno con Dios. Una vez más, cuán simple es la salvación. Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Esto es lo que celebramos hoy. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. Acuérdate que estábamos hablando de las ilusiones. Tu derecho, y quiero que te digas a ti mismo, mi derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tengo acerca de mí mismo. No depende de ningún poder mágico que me haya escrito, ni de ninguno de los rituales que he ingeniado. Es inherente a la verdad de lo que soy. Dime, los milagros son inherentes a la verdad de lo que soy. Está implícito en lo que Dios tu Padre es. Tu derecho a los milagros, escucha bien, quedó establecido en tu creación y está garantizado por las leyes de Dios. Hoy reivindicaremos los milagros a los que tienes derecho, pues te pertenecen. Se te ha prometido total liberación del mundo que construiste. Y no es como solamente lo que llamamos mundo, cada situación en la que nos encontramos. Se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti y que jamás lo puedes perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Dime, no estoy pidiendo sino lo que en verdad me pertenece. Tengo derecho a los milagros. Y quiero que cierres tus ojitos y con absoluta certeza dite, tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Si Él me dice que puedo pedir un milagro en lugar de las ilusiones,
es porque tengo derecho a ello. Estoy pidiendo únicamente lo que por derecho propio me pertenece. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo, proceden simplemente de las leyes de Dios. Tengo derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que lo requiera. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho pleno para recibirlo. No me voy a conformar sino con la respuesta perfecta. Si te asaltan tentaciones, di de inmediato, no intercambiaré milagros por resentimiento, o por ataque, o por asesinato, o por miedo. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que lo requiera. Tengo derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Pido un milagro en lugar de. Pido un milagro en lugar de. Gracias, gracias, gracias por estar ahí y la oportunidad de compartir que tenemos derecho a los milagros y que podemos pedir un milagro en lugar de cualquiera de nuestras ilusiones aquí en tiempo y espacio. Gracias, gracias, gracias.